Reciban un cordial saludo de mi parte, el ingeniero Eddie Machado. Y a continuación, digamos, como bien el título lo menciona, vamos a hablar un poco acerca de lo que es las uniones rígidas y articuladas en las estructuras en steel framing. ¿Okay? Como pueden ver, acá tenemos un pequeño ejercicio modelo. Básicamente es un pórtico simple, 2 doble altura, 3 metros cada una, con un ancho o una luz libre para las vigas de 3,50 metros, unas cargas uniformemente distribuidas linealmente en las vigas de 150 en el entrepiso y 40 en la cubierta, y unas cargas horizontales de 70 kilogramos en la cubierta y 150 kilogramos en el entrepiso. Una condición completamente articulada. Como bien conocemos, estas estructuras, una de sus propiedades es esa. Y claro está, vamos a trabajar con unos tensores sísmicos o unos flejes, básicamente para estabilizar la estructura tanto rígida, pero aún más la que es completamente articulada. Que recordemos que si trabajamos con una estructura, un pórtico completamente articulado, su rigidez lateral dependerá de los elementos, en este caso diagonales, que son los tensores sísmicos. ¿Okay? Ya como pueden ver, este es el ejercicio que vamos a plantear en el SAP 2000 y analizaremos sus resultados. Básicamente, como les comenté, ya aquí está el modelado y el diseño. Y recordemos que en esta lección vamos a profundizar acerca de el tipo de conexión y el comportamiento de la estructura, ¿okay? No exactamente en el análisis, ni cómo se hace, ni los parámetros, ni específicamente nada de eso. Simplemente vamos, digamos, a conversar un poco acerca del por qué y el cómo de este tipo de condiciones de borde. A la izquierda, ¿ok? Acá tenemos el pórtico que les mencioné, completamente rígido, ¿ok? Digamos, todas sus uniones, ¿ok? Todas sus uniones, uniones básicamente, son rígidas, ¿ok? Obviando por supuesto su base, que va a ser articulada, claro está. Sus conexiones, uniones entre montante y viga, ¿ok? Son rígidas. Y en este otro es básicamente el mismo pórtico, pero con la diferencia en que sus condiciones internas, ¿okay? En los extremos de los elementos, en las uniones, son articuladas, como normalmente se trabaja. Digamos, esta es la forma correcta de trabajarlo. Se estila muy poco esta forma porque, digamos, no es común. No es común, digamos, cómo podemos rigidizar las conexiones. Porque bien sabemos que articuladas, bueno, son estructuras que son empernadas, las vigas o las viguetas apoyan en los montantes, que a su vez están amarrados con una solera. Entonces, digamos, es la forma más convencional o, digamos, común de hacerlo. Ahora bien, ¿cómo se consiguen este tipo de uniones rígidas en estas estructuras? Pues, digamos, ya es algo más complejo. Se habla de soldadura en las normas provenientes de cada país, o en la SI se habla de lo que es la soldadura, pero digamos no puede ser cualquier tipo de soldadura. Estos elementos tienen que ser extremadamente cuidadosos hay que ser extremadamente cuidadoso al momento de siquiera pensar en trabajar con soldaduras en ellos. ¿Por qué? Porque, digamos, se requiere no solo una mano de obra altamente capacitada, sino materiales altamente certificados, correctamente usados, empleados, calculados. O sea, no es algo que sea muy fácil de conseguir. ¿Ok? Básicamente, sí se pudiese trabajar con soldadura, pero no cualquier tipo de soldadura, porque recordemos que si trabajamos con alguna soldadura que perjudique el galvanizado del material, ya, o sea, digamos, básicamente de esa forma estamos dañando la perfilería, porque al momento de que dañamos el galvanizado, estos elementos, al ser tan delgados, son muy susceptibles a lo que es la corrosión, el óxido, etcétera. Entonces, digamos,
digamos, conllevaría una falla estructural. Más temprano que tarde conllevaría una falla estructural. Por eso ya por ese lado, ya digamos, ya entendemos por qué no es muy común trabajar con soldaduras en este tipo de estructura. Por eso, digamos, el 95% quizás, o quizás un poco menos, pero en su mayoría de los casos se trabaja con estructuras completamente empernadas, nada de soldadura. Como le comento, otra forma de conseguir soldaduras rígidas, bueno, digamos, pudiese ser elaborar un tipo de conexión entre viga y montante, eh, tratando de que sea empernada, ¿ok? Pero a su vez de que sea empernada, tratar de conseguir ya, digamos, con elementos adicionales, soportes, entre otros, eh, buscar la forma que haya una unión rígida, digamos que la restricción de momento exista. ¿Ok? También es un tema bastante complejo, no se estila mucho, digamos, ese tipo de uniones con soporte sí existe, sí las he visto, pero no es común, no es nada común y se hace más que todo para casos muy específicos, digamos, cerchas principales portantes en un extremo, o un trabajo, o una viga, ¿por qué no? Una viga tubo, o una viga, sí, una viga tubo, que va a cumplir una función muy específica y se necesita que se ancle a la estructura. Entonces se trabaja con varios tipos, digamos, son uniones ya personalizadas y configuradas y también chequeadas estructuralmente, por supuesto, que hacen, digamos, una especie de empotramiento a las vigas. Pero caemos de nuevo, no es muy común, ¿ok? No es muy común, más que algo muy, muy específico. Por eso, la mayoría de las estructuras son de esta forma, ¿ok? Son completamente articuladas. Como les comento, o les comenté, vamos a tratar con esta hipótesis de carga. Ya la estructura está analizada. Ok, ya la estructura está analizada, ya la corrí. Vamos ahora a verificar primero su verificación por resistencia. Ok, aquí tenemos los pórticos. Verificamos de nuevo por si acaso. Y aquí, básicamente tenemos los dos pórticos, rígido y articulado. ¿Qué ocurre? Es muy particular, realmente es muy particular lo que ocurre, pero digamos, observemos. Vemos cómo estos montantes inferiores en la estructura rígida son mucho más exigidos que en la estructura articulada. ¿Sí ven? Tenemos un ratio de demanda, capacidad de 0,80, ¿ok? 1,47 acá, 0,44 y 0,9. Básicamente este elemento está fallando y este está cerca. No tan cerca, pero está cerca. Y en esta estructura, 0,44, 0,90, digamos, ambos están cumpliendo y este está muy por debajo de fallar. Básicamente lo mismo ocurre en en la parte de arriba, ¿ok? Solo que, digamos, los dos están en el margen, pero si vemos 0,46 acá y 0,12, vemos como la estructura rígida, los montantes son más forzados, ¿ok? Son más forzados, son más exigidos. Ya, digamos, cuando se haga un diseño completo, ahí podemos observar aún más cómo los montantes se pudiesen llegar a exigir más. Bien, pero ahora hablemos de las vigas o de las viguetas. En este caso, podemos observar cómo tenemos en el entrepiso 0,38 y en la cubierta 0,1. Si nos vamos a la estructura articulada, tenemos 0,50, ¿ok? Y 0,14 arriba. Aquí pasa lo opuesto. En este caso, en la estructura articulada, notamos cómo, ¿ok?, cómo en los elementos horizontales o en las vigas hay mayor exigencia. Hay mayor exigencia. ¿Qué es lo que ocurre realmente aquí? Bueno, básicamente esta estructura ser completamente rígida, ¿ok?, al ser completamente rígida, la distribución de momento se hace a través de sus vigas y también de sus montantes. ¿Ok? Hay distribución de momento en sus montantes y en su vigueta. Básicamente eso es lo que ocurre. Por ende, el momento, a pesar de que tenemos las mismas cargas en estas dos vigas, en esta viga completamente rígida en sus extremos, ese momento
es absorbido, digamos, recoge el momento que se forma en la viga y lo distribuye en los montantes. Por eso vemos que hay menos momentos en las vigas en comparación con la estructura articulada, pero hay más momento, o hay, digamos, sí, hay mayor momento en los montantes. Básicamente eso es lo que está ocurriendo. Ahora lo vamos a ver, lo mismo que lo acabo de comentar, lo vamos a ver de forma analítica, es decir, con números. Básicamente este es el diagrama de momento, ok, formado. Vamos a eliminar o solamente observar lo que son los elementos horizontales y verticales, dejando de un lado lo que son los tensores para apreciar un poco mejor. ¿Okay? Cambiemos un poco más la escala. ¿Okay? Vamos a 3 acá, sale de rango. Bien, ok, esta escala me gusta. Básicamente, aquí está lo que le comento. Vemos como el momento, como ya comenté previamente, las cargas son las mismas. O sea, ambas estructuras están sujetas a las mismas cargas, pero diferentes condiciones internas, condiciones de borde internas. Entonces, vemos como este momento, okay, en esta viga, en parte es absorbido por los montantes en la que se apoya. Okay. Vemos cómo estos momentos negativos que se forman en sus extremos recogen este momento que en teoría debería ser simplemente apoyado, ¿okay? Pero no lo es. Por ende, en sus extremos se recoge y esta curva sube. El momento entonces, por ende, en el tramo es menor que en este caso. Podemos observar cómo hay distribución de momento en sus extremos. ¿Okay? Observemos cómo, que recordemos que mis unidades están en kilogramos centímetros. ¿Okay? Entonces vemos cómo este momento es absorbido por, parte de ese momento es absorbido por este montante, y en este caso este. Vemos la distribución de momento. Ahora analicemos, en este caso, el pórtico completamente articulado. ¿Qué pasa? Básicamente ocurre lo que ya expliqué previamente. En este caso no transfiere momento la viga. En este caso sí estaría simplemente apoyada. Ok, sí estaría simplemente apoyada. Observemos como no hay transferencia de momento a los montantes a los que llega. Ok, entonces por un lado pudiésemos decir, bueno, las estructuras rígidas en este caso es conveniente porque me exige menos en las vigas o en las viguetas de entrepiso. Muy bien, pero recordemos que ese momento, si bien se recoge o desaparece o disminuye en las vigas, ese momento tiene que equilibrarse y transmitirse en alguna parte, no va a desaparecer por arte de magia, por ende se distribuye en su montante, pero entonces vamos a tener vigas menos exigidas, pero montantes más exigidos, como ya observamos acá, montantes más exigidos. Entonces básicamente podemos observar que este montante no cumple por diseño, un diseño por resistencia, habría que redimensionarlo, aumentar su capacidad, sus dimensiones, más gasto, mientras que en las vigas, en este sistema articulado, la viga sigue cumpliendo, está, digamos, óptima, está a la mitad de su capacidad, 0.5. Entonces, ya por ese lado observamos que no es conveniente. Ya a nivel, más allá de que se pueda o no hacer estructuras rígidas en steel frame, que se puede, ya lo conversamos anteriormente, se puede, no es conveniente porque vamos a tener un mayor gasto de acero, porque básicamente los montantes van a absorber un momento cuando realmente no deberían, ya que por eso se estila acero articulado.
Mientras que una estructura articulada, las vigas se exigen un poco más, claro está, de 0.38 a 0.5, pero los montantes se exigen menos. ¿Ok? Entonces ya por ese lado tenemos, digamos, una ventaja. ¿Ok? Es una ventaja bastante significativa. Y ahora, si nos vamos a su deformada, porque eso es otro tema que quiero conversar, básicamente esta estructura la estoy imponiendo solo cargas laterales, que básicamente solo impondré esta carga laterales, no tomar en cuenta estas, para que observemos un comportamiento netamente de rigidez lateral. Por ende, esta es la deformada que obtenemos. ¿Okay? A grosso modo podemos decir que son similares, no podemos discutir eso, son ciertamente un poco similares, pero cuando profundizamos, recordemos que esta estructura a la izquierda está completamente rígida, podemos observar cómo en los nodos lógicamente hay una rotación. Vemos cómo este elemento se curva, ¿okay? Y el superior, el montante superior, también se curva dando continuidad, ¿okay? Y la viga, por supuesto, también se curva. Entonces básicamente lo que ocurre en este nodo y en los demás es que hay una rotación. Ese nodo literalmente está rotando. ¿Por qué? Porque todos los elementos que la componen están unidos a él de forma rígida y están absorbiendo momento, por ende están rotando en su plano. ¿Okay? Vemos, igual ocurre en este y en los superiores, quizás un poco menos. También podemos, digamos, detallar acá, soplamos acá y vemos como en R2, que es una rotación en el eje Y, recordemos que este dibujo o este cálculo está hecho en un plano X horizontal, Z vertical, por ende la profundidad es Y. Vemos como en el R2, que es el equivalente al Y, hay una rotación, ¿ok? Hay una rotación, mientras que en este elemento no hay rotación, ¿ok? Rotación 0, R1, R2, R3, no hay ningún tipo de rotación. ¿Ok? Si bien los desplazamientos se parecen, vemos que U1, que es el desplazamiento horizontal, es 0,13 centímetros, y acá es 0,13 centímetros, básicamente el mismo. Ya eso depende también mucho del tipo de estructura, esto no es que es algo fijo, pero no hay rotación, no hay rotación, es decir, en otras palabras, no hay momentos en los montantes transferidos conectados con su montante superior y o vigas. Entonces, básicamente esa es la diferencia, ¿okay? Esa es la diferencia, por eso el por qué se estila más el uso de estructuras 100% o en su mayoría articuladas, es para evitar todo esto. Digamos, hacer una estructura completamente rígida conlleva mayor trabajo, ¿okay? Mayor detalle, mayor trabajo en campo, en fin, un sinfín de cosas que implican mayor gasto a nivel constructivo. Solo hablando a nivel constructivo, ya cuando hablamos a nivel de diseño por resistencia, también exige más. ¿Okay? También exige más. Entonces básicamente lo que estamos obteniendo son estructuras más costosas, no eficientes, porque sabemos que eficientemente mejor trabaja de forma articulada, tanto a nivel de resistencia como a nivel constructivo. A nivel constructivo básicamente es por supuesto bien, se necesita mano de obra capacitada, pero solo son estructuras empernadas, no se requiere, digamos, otro aditamento. Entonces, por eso, digamos, esa es la conclusión a la que llegamos, o la que quiero hacerles llegar, del por qué este tipo de estructuras son articuladas en su mayoría y no rígidas. Pero también sabemos que este tipo de estructuras ya pueden ser estructuras más rígidas, hablando de forma macro, porque y esto conlleva cruces de San Andrés, que las tiene, también el tablero USB, pero bueno, digamos, ya eso es otro tema. Básicamente hablando netamente de la estructura metálica, vemos que es mucho mejor trabajarla de forma 100% articulada. Y bueno, básicamente hasta acá por hoy, y espero más adelante traerles otro aporte, y pueden comunicarse conmigo por los medios que pueden observar en pantalla, o por acá directamente por
por el box de comentarios. Y sin más nada que comentarles, se despide con ustedes el ingeniero Eddie Machado. Saludos.